Bien, alguien que me pueda comentar, por favor, si la pantalla se ve bien, si tengo sonido. Sí, doctor, se ve y se escucha. Perfecto, muchas gracias. Buenos días. Buenos días, estimados alumnos. Vamos a comenzar uno de los temas más frecuentes que nos podemos encontrar juntamente con la infección urinaria en todo lo que se habla sobre el sistema, en todos los temas que hemos tocado en el sistema nefrourológico. Como bien ustedes ven acá, vemos estas pequeñas imágenes que llamamos litos, los famosos litos urinarios, en los cuales nosotros nos vamos a enfrentar en algún momento de nuestras vidas, nuestras vidas laboral o de estudiante de pregrado o posgrado, en el cual vamos a obtener pacientes que van a referir un dolor normalmente unilateral, normalmente intenso, que incluso se acompaña de sintomatología neurovegetativa como vómitos, náuseas, muchas veces fiebre, incluso algunos pacientes refieren que se acompaña hasta de diarrea, etcétera, etcétera. Entonces, a veces eso confunde, y en el varón más aún, porque llega a ser un dolor tan intenso que muchas veces han incluso operado pacientes con dolores abdominales secundarios a las litiasis urinarias. La existencia de los cálculos o litos urinarios es una de las afecciones más antiguas de la humanidad. Esta afección ha sido pues denominada litiasis urinaria o cálculos urinarios. Esto genera pues que nosotros lleguemos a tener diferentes patrones semiológicos en esta patología. A ver, la formación de un cálculo en la vía urinaria no constituye una enfermedad en sí misma, sino es más una complicación de diferentes enfermedades. Representa la tercera causa más frecuente de consulta por patología del tracto urinario. Normalmente se estima que un 12% de los hombres y un 5% de las mujeres a lo largo de su vida va a presentar. Por eso es mucho más común en el varón que en la mujer la litiasis urinaria. Por ende, hay diferentes mecanismos por los cuales se va generando la eliminación, la formación de cristales dentro del sistema urinario. En condiciones normales, la orina elimina ácido úrico, fosfato y oxalato. Esta eliminación del ácido úrico, fosfato y oxalato, esto en condiciones normales puede sufrir alguna alteración en la sedimentación, en la cristalización de estos cristales, y van a llegar a formar el acúmulo de la sedimentación de estas sales, de estos elementos, y pues generar estos famosos litos. Se define como cristaluria la presencia de cristales en el sedimento de una orina recién emitida y centrifugada. Eso es muy importante, cristaluria. Es un concepto que tenemos que tener muy en cuenta. Si ustedes ven en la diapositiva y revisan en su libro, pues vamos a tener a diferentes teorías. Una de las teorías de formación de los cálculos es el proceso de la litogénesis, que se reconoce como un evento multifactorial en la formación de microcristales hasta la maduración del cálculo. Existen dos grupos de teorías sobre el origen de los cálculos: la teoría del núcleo litógeno y la teoría de la litogénesis. Ambas van a generar depósitos de cristales, principalmente la teoría del núcleo litógeno, que se genera en el parénquima renal, que se encuentra en el parénquima renal, o en las células de las papilas. Esto constituyendo el germen para el depósito de cristales. Entonces, nuevamente, el depósito, la formación, el acúmulo a través del núcleo litógeno puede generar la formación de estos cristales. En la teoría de la litogénesis, que es un proceso esencialmente extracelular, es un proceso
esencialmente extracelular y se desarrolla por completo en la luz del aparato urinario. Esto hace de que normalmente ya no se genere en un núcleo litógeno, sino se genere de forma extracelular y por completo en la luz del aparato urinario, como vemos acá. Ahora existen otros factores, los factores físico-químicos, en los cuales tenemos la inhibición de la cristalización, que hay sustancias que inhiben los procesos de cristalización y nucleación y agregación y crecimiento de estos. Por ejemplo, el alto peso molecular que tiene estas sustancias o el bajo peso molecular de las sustancias inorgánicas. En la nucleación de los cristales existe un proceso de organización de las moléculas en una estructura ordenada de microcristales, generando un proceso de agregación, sea esta homogénea o heterogénea. ¿Vale? Hay algunas personas que desean entrar, entonces si los admito, pues creo que me salgo de la presentación. Déjeme un segundito, por favor, ya que estamos comenzando. Tal vez podamos darle chance. Creo que ya me salgo de la presentación. Y admitimos a las últimas personas. A partir de ahora ya creo que ya no podemos admitir a nadie más. Bueno, por favor, repítame si es que estamos bien con la presentación. Sí, doctor. Bien, muchas gracias. A partir de ahora ya no admitimos a nadie más, por favor. Bien, entonces estábamos hablando de la nucleación de los cristales. En la nucleación de los cristales, a través del proceso de organización de las moléculas en una estructura ordenada de microcristales, proceso de agregación, ya sea homogénea o heterogénea, vamos a tener la formación de estos a través de ya sea una estructuración anárquica o una estructuración más homogénea, que eso va a dar las características de los diferentes cálculos o cristales que se presentan en este tipo de pacientes. Ahora, un dato muy importante es la saturación de la orina. En la saturación de la orina nosotros vamos a ver que existe un exceso de solutos en la solución. Ya vamos a ver más adelante un caso clínico en el cual este concepto de la saturación de la orina es muy importante y se presenta como causa de la formación de cristales. Por eso es tan importante que nosotros bebamos una cierta cantidad de agua al día como protección de nuestra función renal y como un estilo de vida saludable. Se dice que deberíamos consumir alrededor de 1,5 litros a 2 litros de agua, no me refiero a Coca-Cola ni otros refrescos, lo ideal es que sea agua. ¿Por qué? Porque en el exceso de los solutos en la solución, que en este caso llega a ser la orina, genera un déficit de solvente, una alteración del pH de la orina, etcétera, etcétera, y eso va formando la precipitación de los cristales y va formando la producción de estos cálculos. Bien, como causas muy frecuentes o entidades que son frecuentes en la formación de las entidades asociadas a la urolitiasis, vemos de que normalmente la causa de litiasis renal normalmente es idiopático, o sea, no vamos a encontrar una causa común. Existen todas estas teorías de la inhibición, de la nucleación de los cristales, de los inhibidores de la cristalización, ya sean de alto peso molecular, de bajo peso molecular, etcétera, etcétera. Pero normalmente no encontramos la causa, sino tenemos que resolver el problema. Existen otras alteraciones metabólicas primarias que más o menos van entre el 20 al 40%, dentro de las cuales la alteración por ácido úrico es la más frecuente, en un porcentaje del 5 al 39%.
Existen trastornos hereditarios con alteraciones tubulares o enzimáticos menos del 1%, que es mucho menos frecuente. Si nos referimos a la literatura de su libro de base, vemos un cuadrito muy interesante y bastante resumido de las entidades que pueden estar asociadas a la urolitiasis. Vamos revisando una por una de estas siete entidades en el cuales, por ejemplo, podemos ver el síndrome tubular renal, donde vemos cistinuria y acidosis tubular renal, que son entidades menos frecuentes. Alteraciones enzimáticas, como la santinuria, hiperoxaluria primaria tipo 1, tipo 2, nuevamente son entidades bastante difíciles uno de diagnosticar, principalmente en nuestro medio, y raras en su presentación. Aquí me quiero detener un momento en los estados hipercalcémicos. El hiperparatiroidismo primario es una entidad tampoco muy frecuente. No es una entidad muy frecuente que nos llegue a sospechar de este diagnóstico. Pero aquí me quiero detener en la hipervitaminosis de la vitamina D. Se ha visto un gran boom del uso de vitamina D, incluso hay un grupo amplio de colegas estudiando el uso de la vitamina D en diferentes circunstancias, principalmente en el contexto de la pandemia en la que vivimos. Entonces, se ha desplegado una propaganda mediática importante para el uso de vitamina D. Pero aquí viene un gran error. Nosotros tenemos que saber dosificar la cantidad de vitamina D que se va a dar al paciente previa medición de esta vitamina D. No hace mucho me tocó ver un paciente con intoxicación por vitamina D, que genera un montón de síntomas y signos bastante complejos. Es una persona con pénfigo, un paciente con pénfigo que aparentemente, como ustedes recordarán que el pénfigo es una patología de la piel que genera lesiones ampullosas extensas, las cuales generan pues una pérdida importante de todo el tejido tegumentario. Es una enfermedad autoinmune y en la desesperación de la familia de poder controlar este tipo de patología, pues ha llevado a que busquen terapias alternativas. En algún momento buscaron a algún colega fuera de nuestro país que le dio dosis importantísimas de vitamina D, lo que llevó al paciente incluso a convulsionar. Tuvo un síndrome neurológico muy complejo por la sobredosificación de vitamina D, el cual, bueno, nos hizo sospechar mucho incluso de infecciones del sistema nervioso central. Pero aparte de eso, aparte de las alteraciones del sistema nervioso central, este paciente presentó litiasis en diferentes segmentos de la vía urinaria. Era todo un rosario, y lastimosamente no he podido conseguir las imágenes que quería traérselas ahora. Era todo un rosario, que ya vamos a ver algunas imágenes más adelante. Era todo un rosario de cálculos en tanto en la pelvis renal, en el uréter, y como un panal de abejas en la vejiga. Un caso muy interesante que estamos pensando publicarlo, pero por hipervitaminosis de la vitamina D. Entonces, comprendan de que si en algún momento, lastimosamente, las redes sociales llegan a tomar un papel de desinformación e incluso de desinformación peligrosa en la dosificación, en la administración, de ciertos medicamentos, hace pues de que lleguemos a estos extremos en algunos casos y generemos hipervitaminosis de la vitamina D. Entonces es muy importante tomar en cuenta ese detalle. Otro dato que es muy importante cuando tenemos estados hipercalcémicos, por ejemplo, en las neoplasias. Una neoplasia que nos puede llegar a un estado hipercalcémico muy común es los pacientes que tienen metástasis óseas, ya sea por cáncer de mama o cáncer de próstata, que son uno de los cánceres de las patologías oncológicas más comunes.
La sarcoidosis también es otra patología no muy infrecuente ahora en el medio, se ve bastante sarcoidosis ahora, pero en las neoplasias tenemos que tener muy en cuenta que si existen lesiones líticas, osteolíticas, perdón, pues puede llegar a un estado hipercalcémico y generar este tipo de problemas. Incluso muchas veces el cálculo renal es el inicio de los síntomas y signos que pueden hacernos pensar en algún momento en alguna neoplasia o metástasis neoplásica. La litiasis úrica, normalmente una de las enfermedades más comunes son la gota, pero también tenemos que tomar en cuenta mucho las enfermedades mieloproliferativas. Existen muchas enfermedades mieloproliferativas que nos pueden llevar pues a pensar en este tipo de litiasis. Entonces estamos hablando de litiasis úrica. Enfermedades gastrointestinales, ya sea de litiasis que pueden generarnos litiasis por ácido úrico, hiperoxaluria entérica, que es mucho menos frecuente, la litiasis renal idiopática, la hipercalciuria, que son las más frecuentes, como hemos visto acá, son síndromes de litiasis idiopático, que son las que comúnmente nos vamos a enfrentar. Pero no olvidar estos otros detalles, estos otros escenarios en los cuales nos podemos enfrentar y solamente quedarnos, debe ser una litiasis renal idiopática por hipercalciuria y se acabó. Tratar al enfermo y no investigar al enfermo. Lo más importante, yo creo, y uno de los mensajes más importantes que creo que ustedes se tienen que llevar a casa, es el hecho de que se tiene que investigar a los pacientes a fondo para determinar si esta persona es una litiasis renal idiopática o corresponde a alguna de las otras entidades que vamos mencionando. También dentro de los escenarios más comunes que se presentan en los pacientes con urolitiasis, también encontramos a los pacientes que tienen el escenario de un déficit de inhibición de la cristalización, en el cual vemos urolitiasis secundaria, infecciones y obstrucción urinaria. Bien, como les mencionaba, aquí tenemos un caso clínico en el cual vemos a una paciente, Sabrina, de 16 años, que consulta con dolor intenso, agudo, en la región lumbar izquierda, o sea, es es unilateral, acompañado de coluria. Como antecedente refiere vómitos y diarrea de 72 horas antes del episodio actual. Entonces, si nosotros retornamos a nuestra causa, dentro de las causas dentro del escenario de posibles lesiones o posibles causas de la litiasis, pues podemos enfocarla en alguno de estos segmentos, por ejemplo, en las infecciones. ¿Ve? Entonces, este es un paciente que ha tenido más o menos un cuadro de 72 horas antes del episodio actual. En el examen físico se encuentra la paciente afebril, existe puño percusión izquierda positiva, normotensa, sin otros signos positivos. Al examen de laboratorio vemos cómo existe un hematocrito normal, ya tenemos leucocitosis, una glicemia normal, creatinina normal, urea un poco ya elevada. Recuerden que la relación urea-creatinina tiene que ser 1 a 30. Por cada unidad de creatinina tenemos que tener 30 unidades de urea. Entonces, normalmente cuando la urea está un poco más elevada, estamos hablando de un evento de depleción de volumen. Entonces, esa relación es muy importante. La uricemia está dentro de valores relativamente normales, al igual que la calcemia, los fosfatos, y existe un sedimento de orina, una densidad en el límite, un pH normal, ya tenemos hemoglobina positiva en 2, y tenemos hemoglobina en 2 cruces, y además tenemos hematíes presentes. Acuérdense que habíamos hablado sobre cuántos glóbulos rojos debería tener máximo una persona, y esta persona ya entra en el concepto de hematuria, que aparentemente podría, ya por la orina oscura que esta persona presenta, podríamos incluso hablar de una hematuria macroscópica. Entonces, nos hacemos 3 preguntas. ¿Cuál puede ser la causa de la orina oscura y el dolor lumbar que refiere el paciente? ¿Qué estudio solicitaría para orientar su diagnóstico?
¿Y qué otros exámenes de laboratorio consideraría necesarios? En este caso, nosotros vamos a tener, dentro del comentario que presenta su bibliografía, que la presencia del dolor lumbar orienta hacia un cólico renal y la orina oscura a una hematuria, como les había mencionado anteriormente. Esto se confirma por el sedimento de la orina. ¿Qué vemos en el sedimento de la orina? Hematiz, 15 a 20 por campo. El cuadro clínico impresiona como ocasionado por una litiasis urinaria. ¿Por qué? Porque característicamente tiene un dolor unilateral, tiene un dolor agudo, un dolor intenso, ubicado en la región lumbar izquierda. Entonces eso hace que tengamos ese dolor semiológicamente que impresiona como una litiasis urinaria. Si habíamos visto anteriormente en la fisiopatología, tenemos alteraciones gastrointestinales que estaría indicando la posible depleción salina como un factor predisponente de cristalización de los ácidos correspondientes para generar estos cálculos. Ahora, ¿cómo diagnosticamos? Utilizamos un elemento diagnóstico bastante fácil de utilizar, rápido y que normalmente se tiene disponible en muchos centros hospitalarios, incluso en centros hospitalarios de primer o de segundo nivel, que es la radiografía de abdomen. Entonces, si ustedes ven, nosotros pedimos una radiografía directa de abdomen que podría evidenciar la presencia de un cálculo en el abdomen izquierdo. Ya vamos a ver algunas imágenes. Ahora bien, el hecho de que no tengamos la presencia de este cálculo visualizado no quiere decir que no exista el cálculo. Existen cálculos que no son radiolúcidos. Entonces, por ende, este cálculo no radiolúcido, pues no descarta la presencia de esta litiasis. Por ende, el otro estudio importante llega a ser la ecografía renal, que nos ayudaría mucho para poder evidenciar a pie de cama la posibilidad de la presencia de un cálculo. Un signo indirecto, por ejemplo, ecográfico de la presencia de un cálculo a nivel de las vías urinarias, ya sea en la pelvis renal, ya sea en el uréter, en sus diferentes segmentos, es la dilatación de los cálices en el riñón comprometido, que ya vamos a ir viendo. Y finalmente, si no podemos llegar a un diagnóstico a través de la radiografía, la ecografía, pedimos una urotomografía. Entonces, las urotomografías nos ayudan mucho también a diferenciar dónde se encuentran los cálculos con mayor precisión. Y eso ayuda mucho a los urólogos, a los cirujanos urólogos para poder tomar la conducta. Muchas veces son cálculos muy extensos, cálculos importantes que no van a tener ese descenso que pueda eliminar el cálculo y pues requieren las cirugías correspondientes. Muy bien. Vámonos a las imágenes. Si nosotros tomamos como un diagnóstico precoz y rápido y sencillo a la radiografía de abdomen. En la radiografía directa de abdomen, en primer lugar, en la que los cálculos con contenido de calcio se observan con imágenes radioopacas. Esta es una imagen radiopaca en el riñón izquierdo. Fíjense, es un cálculo bastante grande. Normalmente cuando estos cálculos se encuentran en esa dimensión más de 1 centímetro, 1,5 centímetros, difícilmente van a bajar por los uréteres, entonces se localiza más en el riñón. Fíjense, aquí se ve la estructura renal en la radiografía. Este es el riñón izquierdo, aquí tenemos el riñón derecho, tenemos mucho gas interpuesto, incluso la irritación, el dolor puede llegar a generar un cierto hilio. Fíjense, aquí tenemos igual las lesiones de los litos que ya están formando incluso la apariencia de la pelvis renal y de los cálices del riñón. Entonces un lito bastante extenso. Aquí vemos en el riñón derecho igual zonas radiopacas en las cuales podemos determinar la presencia de cálculos
a nivel del riñón derecho. Esta es otra imagen a nivel del riñón derecho, como podemos encontrar una imagen radiopaca. Ahora, existen otro tipo de lesiones. Por ejemplo, si nosotros encontramos una lesión a nivel del tercio medio, que es una de las estrecheces, acuérdense anatómicamente cómo podemos ver las estrecheces del riñón. Aquí vemos el músculo psoas ilíaco y esta es una de las estrecheces donde normalmente es donde comienzan los dolores. Cuando en el descenso de este lito, una de las estrecheces que es la región del músculo, la interposición del músculo, acuérdense que el uréter pasa por encima del músculo psoas ilíaco y eso hace de que exista una estrechez del uréter. Y eso puede llegar a generar un dolor intenso y una dilatación de la vía urinaria excretora, como ustedes ven acá, como el uréter, cómo se dilata a comparación del lado correspondiente, del lado contralateral, perdón. Ahora fíjense cómo este cálculo ureteral distal aquí en la vejiga, aparentemente ya en la eliminación, ya es siendo eliminado, se puede generar también el descenso de este cálculo y localizarse a nivel distal. Aquí vemos cómo existe la presencia de 1, 2 y tal vez un cálculo más pequeño que se ve acá en la urotomografía. Aquí tenemos otro cálculo. Siempre recuerden que vamos a tener a la aorta, fíjense cómo está calcificada la aorta. Tenemos el riñón derecho, el riñón izquierdo, y tenemos esta lesión radiopaca en la tomografía de abdomen. Ecográficamente, toda, como ustedes ya han debido ver en las colecistitis litiásicas, todas las lesiones líticas en la litiasis renal también van a tener la famosa sombra sónica, la sombra que genera el luz de la presencia de estos litos. La luz del ultrasonido, digámoslo así para que ustedes me comprendan, la luz del ultrasonido que nosotros utilizamos para visualizar al riñón, pues va a generar como si fuera un paraguas. Vamos a tener acá la sombra sónica y eso es un signo de la presencia de litiasis renal. Esta es una vejiga en la cual vemos la presencia, aquí tenemos la famosa sombra sónica y la presencia de una imagen ecográficamente radiolúcida. Igual, aquí esto es más difícil de ver esto, normalmente esto es en la salida del uréter hacia la vejiga, vemos una vejiga llena y vamos a ver cómo se implanta, que es otra de las estrecheces de los uréteres, es en la salida del uréter hacia la vejiga y se implanta en este lugar y eso hace que se dilate toda la vía excretoria urinaria y veamos cómo en el riñón correspondiente se dilatan los cálices y la pelvis renal. Estos son los cálices y esta es la pelvis renal. Como por la impactación de este cálculo, pues se dilata esta imagen. Igualmente vemos acá cómo se va generando una hidronefrosis, una dilatación de la pelvis, tanto de los cálices y la pelvis renal correspondiente. Y aquí también tenemos la imagen radiolúcida con su correspondiente sombra sónica. Otro estudio muy importante que ya no se utiliza mucho, las imágenes por tomografía han hecho de que se reemplace estas imágenes, estas urografías excretoras, pero sí siguen siendo muy útiles muchas veces para poder dibujar todo el sistema excretor urinario. Fíjense qué bonito se ve una imagen normal, cómo se dibuja la pelvis y los uréteres con sus diferentes estrecheces. Aquí vemos una de las estrecheces que es el paso del uréter por el psoas ilíaco y vemos cómo la vejiga se llena.
¿Qué pasa cuando tenemos una urografía que no es normal, sino que es patológica? Vemos como en el uréter derecho, en la región lumbar derecha, que no permite el paso del contraste. Y aquí vemos una imagen radiolúcida, como ven ustedes acá, que genera un stop, que no es un stop completo, no es una obstrucción completa, por ende, la vejiga se va a llenar. El hecho de que la vejiga se llene de contraste, acuérdense que tenemos otro riñón, que también puede generar el llenado de este de esta vejiga, pero vemos cómo se genera un stop, es como si hubieran cortado con una tijera esta rama, este uréter descendente. Bien, después de esta gama de imágenes que creo que ya queda claro cómo nosotros podemos llegar a hacer un diagnóstico a través de la radiografía, de la ecografía, de la urografía excretora, de las urotomografías, pues también tenemos que pasar al siguiente bloque, que es el estudio metabólico de las litiasis urinarias. Entonces, en el estudio de la litiasis urinaria no solo incluye el diagnóstico de su presencia a través de los estudios de imagen, ojo, eso es muy importante, también es necesario realizar un estudio metabólico para establecer así el tipo específico de litiasis y el tratamiento correspondiente. Por ende, yo me traslado nuevamente a las entidades asociadas con urolitiasis. Recuerden que es muy importante que no solamente hacer el diagnóstico de la presencia y eliminar la piedra con las diferentes técnicas que tienen los cirujanos urólogos, sino es importante también entrar al estudio metabólico que se genera para poder determinar cuál es la causa de este sedimento alterado, de esta generación de litos. Ya les he explicado que en un caso sui generis en la hipervitaminosis de la vitamina D, pues se presenta también estos cálculos, pero también cobra mucha importancia otra de las pandemias que estamos viviendo, que es la presencia de lesiones oncológicas que son muy frecuentes y cada vez a edades más tempranas, por lo cual es importante y muy relevante hacer el estudio metabólico. Bien, si el paciente elimina el cálculo durante el episodio agudo o más tardíamente, es fundamental su recolección para hacer un análisis cristalográfico. Ese consiste en la identificación de la composición de los cristales del cálculo por el método de difracción de rayos X. Entonces, tenemos que hacer una determinación en sangre también de creatinina, calcio, fósforo, ácido úrico, magnesio, sodio, potasio, fosfatasa alcalina, etcétera, etcétera. La presencia de fosfatasa alcalina, recuerden que no solamente se presenta en la obstrucción de las vías biliares, sino también es muy importante la presencia de lesiones osteolíticas, lesiones óseas. Incluso también se presenta la formación de alteraciones en el tubo digestivo, es otra de las causas de elevación de fosfatasa alcalina. La determinación de orina de 24 horas, que es un volumen urinario, determinar el volumen urinario, determinar incluso la creatinina en orina, ver si existe depósitos de calcio, fósforo, ácido úrico, etcétera, etcétera. En el análisis del sedimento de orina en fresco, o sea, en un general de orina normal, permite identificar los cristales que en algunos casos son patognomónicos, como los cristales de cistina. Las pruebas de restricción y sobrecarga de calcio en la dieta se realizan en las determinaciones de 3 situaciones. 1, con una dieta normal sin restricción. 2, con una dieta con restricción de calcio y aporte de sodio controlado por 5 días. Igualmente, la dieta que en el caso 2, pero recibiendo una única dosis oral de calcio de 500 ml. Y posteriormente, a las 24 horas, se realizan las determinaciones de sangre y orina anteriormente descritas. Del análisis de este estudio se puede establecer con más precisión la mayoría de las causas de la litiasis. Entonces, este tipo de prueba nos ayuda a determinar si es que el calcio, la sobrecarga de calcio, permite la formación de este tipo de cristales o el depósito de estos cristales que nos ayude a determinar si existe o no sobrecarga o la presencia de cristalización por la sobrecarga de calcio. Vemos acá en el sedimento de cristales, como en esta figura
A, fíjense en esta figura A, tenemos los cristales de oxalato de calcio, que son como unas estrellitas, fíjense. Nosotros vemos en el sedimento de orina y por ende, pues nos reporta el laboratorio como depósito de cristales de calcio, de oxalato de calcio. Vemos acá cómo son, en la figura B, los cristales de ácido úrico, tiene una estructura bicóncava o una estructura más, un poco más anárquica, a diferencia de los cristales de oxalato de calcio. En la figura C vemos a los cristales de cistina, que son más poliédricos, tienen una formación más poliédrica, entonces diferentes ángulos que nos ayudan a diferenciar de esta estructura un poco más anárquica o de esta estructura más estrellada. Y finalmente utilizamos, si ustedes se dan cuenta, la figura B y la figura D es prácticamente la misma. Utilizamos el microscopio con el foco o con los cristales de luz polarizada que nos ayuda a determinar la presencia de estos cristales de ácido úrico. Bien, la clasificación de los tipos de litiasis. Tenemos la litiasis cálcica, en la cual vamos a tener la hipercalciuria absortiva relativa, una hipercalciuria renal, una hipercalciuria reabsortiva, una hiperuricosuria y litiasis renal. Vamos a tener litiasis por ácido úrico, por oxalato o cristales de oxalato, por cristales de fosfato de amoníaco y magnesio. Vamos a tener litiasis por cistina y el famoso déficit de inhibidores de la cristalización. Finalmente, como mensaje final, independientemente de la presentación de la semiológica que nosotros vayamos a hacer en la identificación de este cuadro, de este cuadro tan complejo, que muchas veces puede llevar incluso a la hospitalización de los pacientes, a un malestar importante, un dolor importante de los pacientes, hace que pues nosotros no solamente nos quedemos en el diagnóstico semiológico o imaginológico, también tenemos que hacer un diagnóstico y un estudio metabólico, como habíamos mencionado, para determinar cuál de los escenarios son los que nos estamos enfrentando en estos pacientes. Yo creo que en la práctica médica muchas veces, y eso es una autocrítica personal, muchas veces nos quedamos solamente en el estudio y el diagnóstico imaginológico, semiológico y el tratamiento específico de este cálculo, y evitamos llegar al estudio metabólico, ya sea de forma, bueno, ya sea por el tema incluso de algunos falta de recursos y demás, o que ya el paciente, pues al no tener dolor, desaparece. Pero tenemos que insistir también en el estudio metabólico para poder determinar la causa de este tipo de afección. Bien, no sé si hay alguien que tenga alguna pregunta, alguna duda. Principalmente creo que semiológicamente no es muy difícil de diagnosticar. Recordar que normalmente es un cuadro súbito, el dolor es súbito, es un dolor que muchas veces es unilateral, puede existir un dolor bilateral, puede existir en ambos riñones también la lesión, y eso puede generar la presencia, de litiasis, las lesiones por la presencia de litiasis, y eso puede generar un dolor incluso que nos puede hacer sospechar otro tipo de dolor abdominal, pero el dolor unilateral es característico, súbito, con irradiación hacia genitales, con irradiación incluso con síntomas neurovegetativos como náuseas, vómitos, y eso hace pues de que tengamos un cuadro más florido. Incluso puede presentarse fiebre porque la presencia de estos cristales y la éstasis de la orina puede llevar a la formación de bacterias, ¿no?, de infecciones urinarias. ¿Alguna pregunta que tenga la audiencia tal vez? Bien, el viernes tenemos el